Solamente deben entrar a este proceso de formalización los que hayan ocupado 5 años antes de la promulgación de la ley, es decir, del proyecto de ley 2019. Muy bien. El técnico ha entendido que al finalizar los 10 años sea el momento de corte para considerar los 5 años antes de ocupación, es decir, 2029, lo cual no es la interpretación correcta. 2029, entonces les deja 5 años para naturalmente, que sigan invadiendo. Claro, con esa lógica, naturalmente, la conclusión es no podemos permitir que haya invasiones de tráfico de tierras, porque en un momento tiene que haber un corte. Pero si hay una mesa, es desierto. Han tenido que hacer todo para que dé fruto el desierto. Agua. Chavimochic y Chinecas nacieron como hermanitos con el mismo decreto supremo. Pero en Chavimochic más o menos la inversión en estos 38 años acumula más o menos 3.000 millones de dólares. En Chinecas más o menos 800 millones de soles. En suma son 3.500 millones de dólares más o menos en inversión. Entonces, pero sin embargo Chinecas, que es el mismo desierto de la costa de Ancash, tiene un río, el río Santa, que riega ambos márgenes. Juntos, Karina, significa para el Perú los proyectos irrigadores más grandes del mundo que aprovecha los desiertos del Perú. Entonces, en este contexto de la llegada de Chancay, va a haber una presión por Chinecas porque tiene un potencial impresionante que tranquilamente puede ser complementario a Chavimochic, y ahí claramente yo te digo y quiero decirle a los hermanos liberteños, al gobernador, miren, Ancash no es enemigo de la libertad. Chinecas no es competencia para Chavimochic. Juntos podemos conquistar el mundo en cuestión de agroexportación. Juntos podemos tranquilamente alimentar al Perú y al mundo. En ese contexto hay 3 problemas que resolver. Entonces, Chinecas, Ancash, Chavimochic, la libertad. La libertad. Muy bien. Ambos con el río Santa. Ambos con el río Santa. Irrigados con los aguas del río Santa. Usted me dice que ya se trabajó la tierra en estas 18.000 hectáreas. ¿Cuál es el problema si el ministro ha dicho que les van a vender? Entonces, la Asociación de Productores y Agroexportadores de Ancash, en coordinación, por ejemplo, con el ministro, que tiene una gran voluntad, más la Comisión Agraria del Congreso, hicimos una infinidad de reuniones y convenimos en el proyecto de ley 8011, que pasó a opinión del Ministerio de Agricultura. Y a pesar del pronunciamiento del 15 de mayo del ministro y del primer ministro en Palacio de Gobierno, ha surgido un problemita a nivel de técnico de mando medio en su informe. Pasa lo siguiente, una mala interpretación, no creo que sea mala fe, una mala interpretación de lo siguiente. Desde el momento que se aprueba la ley, Karina, el productor que solicita su formalización debería pedir que se formalice 5 años antes del momento de la vigencia de la ley, de la 8011. De ese momento hacia adelante hay 10 años para formalizar. Han interpretado como que después de los 10 años, 5 años antes, al pedir 5 años antes su formalización, va a entrar a la calificación, lo cual permitiría un proceso interpreta así, de invasión, de ocupación indebida, y eso no es el sentido de la ley. El sentido de la ley es, si se promulgara el 2024, debería estar ocupado el posesionario el 2019, es decir, 5 años antes. Solo así pasaría. A ver, acá está un poco enredado. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, regresamos y me explica bien qué es lo que ha sucedido en esta ley, cuándo entra en vigencia y por qué se genera esta ventana que usted me dice que va a permitir más invasiones, que es lo que usted viene a denunciar aquí. La ley no puede permitir que se sigan invadiendo, sino los que están como posesionarios en este momento deben pagar, comprar el terreno, como ha dicho el ministro, y no la ley permitir que se sigan invadiendo esta franja de desierto. Regresamos rápidamente para seguir
viendo cuál es la problemática de Chinecas, que según el ministro va a dar un salto en las revistas especializadas a nivel mundial, pero si no se arreglan estos problemas, yo creo que nadie le va a hacer caso. Muy bien, estamos hablando del proyecto Chinecas y lo que dijo el ministro de Agricultura, que se iba a vender a las personas que ya agroexportadores, a todas las personas que estaban en posesión de estas 18,000 hectáreas. 18,000 hectáreas. Hectáreas. Entonces se formó un grupo de trabajo extenso y se dijo que las personas que habían ocupado estas 18,000 hectáreas tenían, desde el momento de su aprobación, tenían en el 2024... Tenían que haber ocupado 5 años antes. 5 años antes. Para tener la posibilidad que se puedan titular. Y tenían 10 años para el proceso, para el procedimiento de formalización. Eso es lo que se quedó en la mesa de trabajo. Entonces, el proyecto de ley 8011 dice textualmente lo siguiente. Eso, pero ¿qué es lo que ha entendido estas 18,000 alguien? Estas 18,000 hectáreas que ya están produciendo, que se llama áreas con producción agropecuaria consolidada, deben finalmente terminar titulados en 10 años, pero sin embargo el punto de corte para que no haya más invasiones, y estamos en contra de invasiones, de tráfico de tierras, solamente deben entrar a este proceso de formalización los que hayan ocupado 5 años antes de la promulgación de la ley, es decir, del proyecto de ley 2019. Muy bien. El técnico ha entendido que al finalizar los 10 años sea el momento de corte para considerar los 5 años antes de ocupación, es decir, 2029, lo cual no es la interpretación correcta. 2029. Entonces les deja 5 años para naturalmente, que sigan invadiendo. Claro, con esa lógica, naturalmente, la conclusión es no podemos permitir que haya invasiones, de tráfico de tierras, porque en un momento tiene que haber un corte. Pero si hay una mesa de diálogo, le han dicho al ministro, le han dicho a todos los demás que están ahí sentados en esa mesa. Completamente. Hemos tenido muchas reuniones. Yo creo que ahí ha habido una interpretación muy ligera, espero. Ojalá no haya habido mala fe, pero sin embargo, esto es lo que hay que corregir. Hay voluntad política del Congreso, de la Comisión Agraria, del ministro Manero, pero sin embargo a estas interpretaciones de técnicos que analizan... Ojo, el ministro, ojo, porque no nos vengan ahora el 28 de julio a decir que Chinecas está oleado y sacramentado. Claro, entonces tenemos 18,000 hectáreas que genera más o menos 25,000 puestos de trabajo, y formalizado podría tranquilamente triplicarse en el tiempo, porque la inversión que se va a generar, los más puestos de trabajo, se genera más o menos 1,000 millones de soles en valor de la producción ya en agroexportación. Solamente el 2024, por ejemplo, en mango se ha producido 7,000 toneladas de exportación vía avión. Entonces, hay mucho potencial que va a ser cortado por una equivocación en la interpretación de la norma de un técnico que ha hecho el informe, ¿no? Pero entonces, es fácil determinar, saber, darse cuenta que ha dejado un espacio de 5 años para que sigan invadiendo. Nadie quiere que esos terrenos sean invadidos. El mismo ministro ha dicho, y lo hemos puesto en su declaración de mayo de este año, que es un problema social generado por gobiernos regionales y que lo van a tener que solucionar. Y Karina, 20 años, 38 años de Chinecas, creo que ya necesita un corte en varias cosas. Primero, no podemos seguir en la informalidad. Segundo, no podemos permitir invasiones y tráfico de tierras. Y este proyecto de ley, la 8011, prácticamente cortaría ese momento, ese círculo vicioso infinito de 20 años de informalidad, especialmente que no permite que haya más inversiones en todo este potencial que he dicho que más o menos equilibra a Chavimochic. Eso por falta de decisión política seria, ¿no? Sí, porque él ha hablado que no solamente son estos 18,000 hectáreas,
sino muchas más son, Exactamente. Es 18,000 hectáreas, son las Karina, ocupadas. son las que están ocupadas, son las que están produciendo, son las que han recibido inversión privada netamente en reservorios, en redes primarias, en plantaciones, en cultivos, que allá están produciendo. Entonces, ¿qué dicen los posesionarios? De una vez véndanoslo. Cuando conversamos con el ministro y con las autoridades, Karina, hubo 3 alternativas. O lo dejamos tal y cual por otros 20 años más, en la informalidad, en el tráfico, en las mismas condiciones, o es que de una vez limpiamos todo el área, lo desalojamos, y en este momento hay 80 expedientes para desalojo y 200 más en elaboración, y lo cual generaría un costo enorme de presupuesto público para desalojar y todo lo que significa Pero problema creo social. que eso ya se O la tercera parte, descartó, ¿no? o la tercera posibilidad, Karina, simplemente valoriza, o sea, mides de una vez cuánta área es las que están produciendo y Claro. cuánto, y se los vendes de una vez. Y el valor de la tierra que lo calcule el Estado, valor arancel. Naturalmente la gente va a decir, mejor regálamelo, pero el decir, Estado tiene que poner el valor. Por lo que usted me está diciendo, sospechan de que hay alguna intención soterrada desde el gobierno ejecutivo Midagri, de que están alargando esta venta porque quieren expropiar, no se están poniendo del lado de la inversión privada. Inversión privada, inclusive local, regional, porque son agricultores medianos con 5 hectáreas, con 10, con 200, con 300 hectáreas como máximo, y generan utilidades y se quedan en Chimbote, en la región, y generan economía y generan alimentos. Entonces, generalmente ha habido una especie, ¿no? Por eso yo iniciaba diciendo, para el pueblo liberteño, para Chavimochic, no es competencia, y generalmente el pueblo de Ancash, los productores dicen, aquí hay una mano negra en el poder que nos limita a Chinecas a desarrollarnos, y generalmente echan al vecino la culpa, y esto espero que sea solamente un mito, una especulación, pero esto no puede pasar. Creo que Chavimochic, Chinecas, repito otra vez, Karina, somos proyectos complementarios y somos el proyecto especial o los proyectos agrarios más grandes del mundo. Y sobre todo, Karina, un tema, mire, si Chinecas logra integrar toda la costa de Ancash, todo el desierto de Ancash a la agricultura con las aguas del río Santa, en los próximos 15 años que Antamina se va a ir de la región, tranquilamente la agricultura podría reemplazar al PBI, al aporte del PBI regional y nacional de la minería. Es decir, es un proyecto sostenible con Chancay y la apertura del mercado mundial, especialmente asiático. Tranquilamente podemos desarrollar este proyecto irrigador y sobre todo con las aguas limpias del río Santa, ¿no? Porque el ministro de Desarrollo Agrario y Riego había hablado de que se trata de 83,000 nuevas hectáreas que se incorporarían al desarrollo productivo nacional, ¿no? Sí, Karina, y eso es Chinecas. Yo quiero claramente decir en Chinecas. Chinecas tiene 136,000 hectáreas registrados en registros públicos. De esos 136,000, alrededor de 86,000 hectáreas todavía están libres. De esos 86,000, 18,000 están produciendo. Todo con inversión local, con inversión privada, y están allí desde hace 20 años. Solamente los productores pedimos y piden que se les venda esas áreas que están produciendo, que se les venda, que no se les regale inclusive. Es decir, claro, se regularice, ¿no?, nada más lo que está produciendo. Eso es el planteamiento. Y para eso hay un proyecto de ley, la 8011, en proceso, y cuyo informe del ministerio, de un técnico, ha tenido discrepancias en el tema de la interpretación. ¿No? Que lo ha interpretado de forma muy exactamente, extraña, ¿no? rara. No puedes interpretar de esa manera. Yo creo que hay un poco sentido común, poco análisis técnico en esa interpretación. Espero que lo mejoren realmente y que pueda no truncar, porque esto permitiría, Karina, que Chinecas siga en la misma condición de informalidad, de tráfico de agua y tierras, 20 años círculo vicioso, y eso es lo que no se quiere. Hay que cortar este círculo vicioso de una vez por todas. Ha quedado clarísimo, y además yo digo, ¿no?
a puertas, falta poquito nomás para el 28 de julio. ¿Y qué nos va a decir el ministro de Agricultura mediante el mensaje a la nación? Muchísimas gracias Karina, a Rómulo. un temita Antunes, nomás sí, adicional. Estuvimos trabajando con la Asociación de Gremios Agrarios, con el AGAP, con sí, Gabriel Amaro, un proyecto general de desarrollo agrario. Es decir, hemos trabajado tanto el proyecto Chinecas, este proyecto grande de desarrollo agrario, donde hay que trabajar seriamente la agricultura si queremos ganar el mercado mundial con todo lo que hemos trabajado en los años. Y para eso se necesita asegurar el agua para el pequeño agricultor y especialmente en Chinecas. Y ahí está el proyecto irrigador, el convenio pro inversión y el gobierno regional, tecnología en el proceso productivo, sistema financiero agrario que sea accesible al agricultor, pero sobre todo asegurar el mercado mundial. Entonces, hay todo este trabajo que tiene como elementos el señor ministro y la presidenta de la República para hacer anuncios importantes en el tema agrario, ¿no? Claro, y también para garantizar la papa para Exactamente, todos los peruanos, la alimentación del Perú y del papa, mundo, el ¿no? trigo, la quinoa, todo para nuestra Exactamente. barriguita. Muy bien, Muchas muchísimas gracias, gracias por Karina. estar aquí diciéndonos algo más del